Rompecabezas con Kimberly Armengol. Kimberly Armengol, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto en saludarte. Buenas noches, David, el gusto es mío. ¿Qué vas a poner hoy? Primero déjame felicitarte. Hoy empieza la serie del Mundiacult en Canal 22, ¿verdad? Es correcto, una serie que va a durar 2 semanas, en las cuales se van a explorar los temas más importantes de los que va a tratar esta cumbre, de la que México pues es el país que lo recibe y que lo organiza, y se espera la visita de más de 100 ministros de cultura. Es un evento importante, se van a hablar de temas muy importantes que de repente no están en la agenda, como la sustracción ilegal de bienes del patrimonio artístico, cultural y de la humanidad de los países, cómo hacer que la cultura llegue a todas las personas, para que no sea un tema de desigualdad, que solo se queda en pocas manos. Y estás haciendo una serie para Canal 22, o sea, hoy empieza, ¿no? Hoy empieza, va a ser desde hoy hasta el 23 de septiembre a las 10 de la noche por Canal 22. Yo les recomiendo que la vean, les recomiendo ampliamente que la vean para... Yo lo digo mucho, que a veces una cosa es lo urgente y otra cosa es lo importante, y es sobre un tema verdaderamente importante. Muchas gracias, David. Gracias. Oye, ¿de qué quieres platicar hoy? Hoy sí es tu día. Pues vamos a tener que seguir hablando del tema de la reina, que está acaparando todos los titulares, que sigue siendo de qué hablar, pero también del rey Carlos III, una figura muy importante que ya asumió el trono y que si viste estas imágenes donde él y Camila Parker están en el trono, les queda grande, les queda muy grande el asunto. Digo, es muy precipitado para decirlo, pero a ver, muere la reina Isabel II con más del 70% de aprobación de su gestión. Una reina que sirvió para la unidad nacional, que hay un punto muy importante a destacar. Cuando ella asume hace 70 años, la Commonwealth y el Imperio Británico constituían 35 países. Cuando ella muere, son 14. Podemos ver cómo se han ido saliendo de la Commonwealth, saliendo del Imperio Británico. Entonces hay cierto temor que con el ascenso de Carlos III esto continúe, porque hay que recordar que Escocia, Gales e Irlanda del Norte han tenido sus propios intentos para salir del Reino Unido. No sabemos qué es lo que va a pasar, y otro tema muy importante es que su hijo, el príncipe Guillermo, que ya fue nombrado príncipe de Gales en sucesión de su papá, tiene 66% de aprobación. Entonces la figura de Carlos III pues no tiene mucha fuerza. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses, si el pueblo se une a él como un recordatorio de la reina Isabel II, o si empieza a perder popularidad y con ello la monarquía pues empezar un poco a perder el poder que tiene todavía. ¿No hubiera sido mejor que en lugar de que Carlos se hiciera rey, hubiera abdicado a favor de su hijo? Hubiera dicho, yo no tomo la corona, que la tome mi hijo. Muchos especulaban que eso iba a pasar hace años, se creía que iba a abdicar, pero el tema de la abdicación es que se creía que no se iba a permitir que Camila, la esposa de Carlos III, fuera la reina consorte. Recordemos que en febrero la reina Isabel II pues le da este regalo a su hijo Carlos III, permitiendo que se convierta Camila en la reina consorte. Entonces yo creo que esto cambia todo el juego. Muchos especialistas hablan de que el reinado de Carlos puede ser un reinado de transición para cuestiones pues diplomáticas y políticas, en un momento pues muy importante, que en los últimos 6 años, ¿cuántos primeros ministros han pasado por Gran Bretaña? Una de las crisis peores económicas que han tenido en 40 años. Entonces a lo mejor solo es como un seguro político y más adelante abdicar a favor de su hijo Guillermo. Sí, porque Guillermo es mantener la popularidad de la corona, ¿no? Así es, la popularidad y el carisma, porque si algo no tiene Carlos, es carisma. La figura de Camila tampoco es una figura que haya sido muy querida, siempre va a ser opacado por el recuerdo de la princesa Diana. Para muchos Camila representa pues la infidelidad y la desgracia de uno de los matrimonios que más esperanza le daba al país, ¿no? El cuento de hadas de la princesa Diana casándose con el príncipe Carlos. Entonces,
Para muchos Camila siempre va a ser la villana, aunque en los últimos años ha pasado tanto tiempo desde la muerte de la princesa Diana, casi 25 años, que ha podido ganarse un poco el lugar, pero no es una figura querida, ni como lo fue Diana, ni como lo fue Isabel II, ni como ni como lo es el príncipe Guillermo y su esposa Kate. Porque además no es una figura carismática, ¿no? Igual que Carlos, no me puedes decir que Carlos III tiene algún tipo de carisma. No. A ver, ¿y por qué es importante que sean carismáticos? Y creo que a veces se confunde mucho cuál es la labor de un rey en los países que tienen este sistema. Mira, para empezar hay que decir que es muy distinto lo que sucede en Reino Unido que lo que sucede en España, donde los reyes y la monarquía ha estado en toda clase de dimes y diretes. Aquí la reina, por ejemplo, siempre se mantuvo estoica frente a toda clase de escándalos, fue una persona que sirvió para la unidad, pero también fue una persona que nunca se metió en la política, que recibió a todos los primeros ministros, que le da una figura de estabilidad al reino. Evidentemente estamos hablando de Inglaterra porque para muchas de sus colonias no es un motivo de luto la muerte de la reina. Para muchos ejemplifica pues el colonialismo que también ha existido y que es una de las realidades, ¿no? El Reino Unido fue uno de los imperios más grandes que han existido en el mundo. ¿Y qué le tocó a la reina Isabel? La decadencia del imperio. Como te decía, ¿cuántos países se separaron del Reino Unido? Entonces, pues es un tema interesante, muy interesante ver qué es sobre todo lo que pasa con Carlos III. Yo creo que va a tener un reinado corto. Y no porque muera, sino que su va a abdicar rápido. ¿No? A mí me da la impresión de repente que nada más se va a querer poner la corona, ya llegué a rey, ya me voy. Y no sabemos si llega la coronación, porque recordemos que la coronación tampoco es algo que sucede rápido. O sea, de automático, él asume como rey una vez que muere la reina, pero puede tardar hasta un año en que asuma, en que se haga toda esta ceremonia. La reina tardó 14 meses en hacer este evento tras la muerte de su padre, y yo creo que estos meses es lo que le va a permitir pues a la monarquía y a la Casa Real tener este pulso de cómo acepta el ciudadano promedio a Carlos y a Camila desde el trono. Querida Kim, te agradezco muchísimo tu participación. Nos escuchamos pronto. Mañana que te lean en Excelsior. A ustedes, buenas noches.